Catequista soy, catequista para hoy. Catequista soy, construyendo el reino del amor. Catequista soy, catequista para hoy. Catequista soy, construyendo el reino del amor. Hazme verdadero educador, siempre atento a tu voz, con pies ligeros y buen humor, para anunciar la salvación. Catequista soy, catequista para hoy. Catequista soy, construyendo el reino del amor. Nos habíamos quedado, en primer lugar, del sílabus. Yo quisiera recalcar nuevamente a grosso modo, por favor, les pido por caridad que lo lean 2, 3 o las veces que sea necesario para poder comprender. En cuanto al trabajo, es un solo trabajo, sí, es un solo trabajo, que se va a presentar como último día el sábado 3 de septiembre. Ya me imagino que el padre Raúl, ya el sábado 3 a 00 horas, para el domingo 4, ya se cerrará las oportunidades para presentar los trabajos. Vuelvo a reiterar, los trabajos solamente son 2 páginas, ¿ya? 2 páginas. No es solamente cortar y pegar del internet, que hay mucho, claro que sí, que les puede servir, pero yo les recomiendo lean el documento que ustedes elijan. Son 11 documentos que están en la segunda parte del numeral 6, que se llama contenidos del curso, porque la primera parte lo vamos a realizar conmigo aquí de manera virtual. Con el método, eso sí, ver, juzgar y actuar. Ustedes me preguntaban el otro día, padre, ¿nos puede facilitar el link de los resúmenes o de las cartas? Yo les decía, en pocas palabras, que no. Ustedes mismos también tienen que buscar, tienen que ver la manera como solucionar, ¿ya? Entonces, el Internet nos da muchas facilidades, muchas ayudas, y solamente pueden ingresar allí poniéndola en latín, claro está, porque todas las cartas que presentan los padres, los papas, están en latín, y ahí les van a salir, ¿ya? Siempre la primera opción es la carta que publica la Santa Sede, Roma, ¿ya? Entonces, publica. Entonces, léanlo, imprímanlo y con el método ver, juzgar y actuar. También les dejo, dentro de ese cuadro, casi al final, antes de la biografía, los documentos del Concilio Vaticano II, que solamente he considerado 2 por su mayor importancia. En realidad, todos los documentos de la Iglesia son importantes, pero les dejo un decreto que es Ad Gentes, que nos habla sobre la actividad misionera de la Iglesia, y la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, que nos habla sobre la Iglesia en el mundo de hoy, cómo actúa la Iglesia o cómo puede actuar la Iglesia en el mundo de hoy. Ojo, no es que la Iglesia se mete en política, sino que también es una manera de evangelizar, tratando de hacer que la gente concientice a más profundidad su actuar en la sociedad. Es muy importante, como nos decía San Francisco de Asís, ¿no? Que todos vean en nuestras actitudes, claro, las buenas, ¿no? Al Cristo del Evangelio. Y solamente así seremos evangelios vivientes. Muy bien, ¿cuáles son esos escritos? Ya lo van a revisar. El padre Raúl ya lo tiene, sílabus, y también lo tiene ya las diapositivas de esta primera clase. Por favor, revísenlo. Tenemos 14, yo he propuesto, perdón, 11 encíclicas de los papas. La primera, vamos a ver si que puedo compartir. Bueno, ya lo van a revisar ustedes. Rerum Novarum, que nos habla el Papa León XIII sobre la situación obrera de ese entonces. Pacem in Terris, con el Papa Bueno, que le llamábamos así, Juan XXIII, hoy santo, que nos habla sobre la paz. Mater et Magistra, también del mismo Papa, Juan XXIII, que nos habla sobre el reciente desarrollo de la cuestión social
a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, tenemos también el 80ª Adveniens del Papa San Pablo VI, que nos habla sobre esa opción de los católicos en la vida política, ¿no? Y luego tenemos Populorum Progressio, del mismo Papa, Pablo VI, sobre la cooperación entre los pueblos y el problema de los países en los que están todavía en vía de desarrollo. El sexto, centésimos años ya del Papa San Juan Pablo II, que es una encíclica recordando la primera, o sea, 100 años después de la Rerum Novarum. ¿Qué ha pasado desde esta encíclica hasta el día de hoy? ¿Ha habido cambios? ¿No ha habido cambios? ¿Cómo ha ido actuando la Iglesia? ¿Cómo se ha ido concientizando al pueblo de Dios? ¿No? Luego, el mismo Papa Juan Pablo II, con su encíclica Labor in Exercens, que nos habla sobre el trabajo humano, la remuneración, etc. Algo más actual tenemos con el Papa Benedicto XVI, con esta hermosa encíclica Deus Caritas Et, Dios es amor, que nos habla cómo vivir el amor fraterno, el verdadero amor, en la sociedad, el amor al prójimo, ¿no? Y ahí nos va a poner un hermoso ejemplo de la Santa Baquita, ¿no? Como ella vivió la esclavitud y luego, siendo cristiana, católica y religiosa, ella comprende el amor, ve en Dios a ese papá. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, ella descubre que Dios es papá, que Dios es misericordia. Algo más actual todavía con el Papa Francisco, con el Evangelii Gaudium, que nos propone el Papa Francisco, cómo anunciar el Evangelio ahora en este mundo actual. Él lo llama el mundo del descarte, el mundo del coge y tiro. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, como cristianos católicos, evangelizar? No solamente dentro de la iglesia, de los púlpitos, de la catequesis, sino en todo sentido, ¿no? Tenemos también otra encíclica muy hermosa, la Laudato Si, que nos habla sobre el cuidado de la casa común, que es la naturaleza, ¿no? Y el último, Fratelli Tutti, que recién lo ha presentado el Papa Francisco en la fiesta de San Francisco de Asís, que nos habla sobre la fraternidad y la amistad social, ¿no? La fraternidad y amistad social. Luego, el último punto, ya vienen las lecturas aconsejadas. En primer lugar están las Sagradas Escrituras, ¿ya? Yo les propongo la Biblia de nuestro pueblo, o puede ser latinoamericana, lo que ustedes tengan, pero católica, por favor, ¿sí? En ese sentido, como buenos catequistas, hay que acostumbrarnos a tener los documentos, ¿no? Correspondientes, ¿no? Para nuestro trabajo, para nuestra evangelización. Luego tenemos el Concilio Vaticano II. Si seguimos por esquela, por jerarquía, primero están las Sagradas Escrituras, luego viene lo que sería el magisterio de la Iglesia, que tomamos del Concilio Vaticano II, también dentro del magisterio las encíclicas de los papas, ¿no? Estos 11 encíclicas. Y al final les pongo una cita del internet, que es un libro que también les puede ayudar a ustedes a meditar. No les voy a decir cuántas páginas, porque si no se me van a desanimar, sino busquen eso y léanlo, por favor. Vuelvo a repetir, Moral Social es un curso teológico que recién se ha separado de la doctrina social de la Iglesia. Por eso lo que vamos a hablar nos va a sonar ya conocido, ¿no? Ya nos va a sonar ya conocido, porque quizás eso ya lo hemos visto en doctrina social de la Iglesia, ¿no? O DSI, como podemos conocer. Muy bien, chicos. Entonces, por esa parte, por favor, cualquier cosa, cualquier duda, pues tienen mi teléfono, ya los que me conocen del año pasado. Eso sí, por favor, desde ahora vayan haciendo el trabajo, porque se cierran las oportunidades, ni el padre Raúl ni yo voy a contestar, o si contesto, pues no les voy a dar ninguna solución desde ahora, ¿sí? Tenemos que dar razones de nuestra fe y tenemos que formarnos.
Ser catequistas no es solamente hacer dinámicas, no es solamente contar cuentos, sino que también es profundizar en la fe, profundizar en el magisterio de la iglesia para dar razones. Claro que no vamos a dar una clase teológica ni filosófica, sino que vamos a dar testimonio de Jesús muerto y resucitado. En pocas palabras, el querigma, ¿no? El querigma de Jesús. Pero antes también tenemos que aprender a tener un encuentro con Jesús. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver bueno, ustedes van a ver las diapositivas. Yo solamente estoy grabando aquí un audio para que ustedes puedan escuchar, ¿ya? Vamos entonces con la moral social. Entonces, ¿qué entendemos por moral social? Bueno, vamos un poco a la introducción, un poquito ya que como dice el primer tema, ¿no? El primer tema que sería fundamentos bíblicos de la moral social. Sabemos que las Sagradas Escrituras es el fundamento de nuestra fe, el fundamento de nuestra vida, el fundamento de todo, ¿sí? Por eso, las Sagradas Escrituras, el derecho natural, el magisterio de la Iglesia, son base firme de la moral social, moral cristiana, ¿no? Para lograr la convivencia social. Es así que la doctrina social de la Iglesia nace de ese encuentro del mensaje del Evangelio. Y ese mensaje del Evangelio es Jesús. Y es a Jesús que debemos nosotros mostrar a la sociedad en que ahora nos toca vivir, que es muy distinta, claro que sí, a los tiempos antiguos, pero ahora el Señor nos pide estar en estos tiempos, que como dice también el magisterio, los signos de los tiempos, saber reconocer los signos de los tiempos. También ver las exigencias, los problemas de nuestra realidad social, en este caso, ¿no? Que se proyecta también en los aspectos éticos y morales de nuestra vida. En ese sentido. Estamos viviendo en unas épocas muy difíciles, muy fastidiosas, ¿no? Entonces tenemos que saber dar razones de nuestra fe. La moral social cristiana tiene como objetivo principal interpretar, analizar las realidades de nuestra sociedad. La sociedad lo hacemos nosotros, ¿eh? No lo hacen, ¿cómo se llama? Los libros, lo hacemos nosotros, ¿no? También vemos que tiene como objetivo principal a través del contexto internacional a la luz de la fe, ¿no? Y también de la tradición de la Iglesia. Muchas personas nos critican. La Iglesia no debe meterse en política. Claro que sí, la Iglesia no debe meterse. Pero también es parte de la evangelización entrar en estos temas. ¿Por qué? Porque el mal se ha apoderado tan profundamente, no solamente de nuestra naturaleza humana, qué bueno sería solamente nuestra naturaleza humana, sino que eso también ahora, el mal está tomando nuevas formas, ¿no? Es como decir, el mal no existe, el diablo no existe. Bueno, el diablo nos está haciendo creer que él no existe para que solapadamente, por donde menos lo esperamos, actúe el diablo. Y en una de esos también es en la sociedad, ¿no? En la sociedad, con la corrupción y esas cosas. Todo eso tenemos que también analizar a la luz del Evangelio. No es meterse en política, sino que también es tratar de llegar a las personas, ¿cómo puedo ser yo hacer el bien, evitando el mal, como dice San Pablo, ¿cierto? También vemos que la moral social nos va a ayudar a examinar, ¿no? La vocación del hombre. No es solamente un Dios que vas a agarrar y que vas a rezar. Está bien, hay que rezar, hay que orar, hay que meditar, hay que tener el encuentro de Cristo. Fundamental es eso, ¿eh? Pero también no hay que olvidarnos que tenemos que aprender a pisar tierra. Vivimos en la tierra, poner los pies sobre la tierra, ¿no?
para poder analizar las cosas, para poder decir, para poder hablar. Un cristiano católico tiene que saber de estas cosas también para poder enseñar. Es lo que decía San Francisco, nuevamente les digo, ser pequeños evangelios vivientes, ¿no? Mostrar con nuestros buenos actos a este Jesús del Evangelio, no a otro Jesús, no a un Jesús que nos pintamos muchas veces, no, al Jesús del Evangelio, que exige, que nos dice, que nos llama la atención, que nos felicita, ¿no? Etcétera. Los valores fundamentales de la moral social están la caridad, la justicia, la verdad, la libertad y la paz. Son valores universales, ¿no? Que también los vemos en el Evangelio, ¿no? Especialmente en el Sermón de la Montaña o de las Bienaventuranzas. Vemos también plasmado en el Evangelio del domingo pasado, del buen samaritano, donde Jesús, que es el samaritano, el buen samaritano por excelencia, porque nos rescata, nos saca, ¿no? Nos revive, porque estábamos muertos por el pecado, y Él nos salva, ¿no? Es el prototipo, es el ejemplo del buen samaritano, ¿no? Dentro de la sociedad en que vivimos, la caridad se vuelve importante. Por eso una de las encíclicas, ¿no?, que van a ver en el sílabo es de Papa Benedicto XVI, Dios es amor. ¿Cómo podemos vivir el amor que Jesús nos dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado? Si ustedes se aman, el mundo sabrán que son mis amigos. Ese es importante, mostrar que somos amigos fuertes de Dios, como decía Santa Teresa de Jesús, amigos fuertes de Dios. Por eso la caridad es la actitud fundamental de la vida cristiana, ¿no? Si yo no tengo amor, dice San Pablo, yo no soy nada. Puedo ser un intelectual, puedo ser una biblioteca andante. Si no tengo amor, no voy a saber llegar a los demás. Por eso, queridos catequistas, muchos de ustedes, yo sé que son profesores, son docentes. Si ustedes no tienen como fundamento principal, ¿no?, la caridad, el amor, de nada sirve que ustedes sepan, de nada sirve que ustedes se capaciten, de nada sirve que ustedes tengan títulos. Tendrán esto, pero no tendrán cómo llegar a los demás. Eso es importante, ¿eh? Saber que somos catequistas, somos docentes, somos sacerdotes, somos religiosos, somos religiosas, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús, porque Él es quien nos ha elegido. Y claro, Jesús nos dice, soy yo quien los ha elegido, no son ustedes los que me han elegido. Así de simple, ¿no? Otro también podemos, que como nos dice el Papa Pablo VI, que la caridad social nos hace amar el bien común, ¿sí? En este tiempo de pandemia, ¿no?, son 2, 3 años, y ahora que viene la viruela del mono, que proponen nuevamente cuarentena y todo lo demás, nada de desfile, pero bueno, gracias a Dios se ha desmentido eso. Vemos que en nuestra comunidad hay muchas personas que sufren. Yo como sacerdote les hablo en la confesión misma. ¿Cuántas personas no solamente están heridas por el pecado, sino que también están heridas psicológicamente? ¿Y cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar nosotros como catequistas? ¿Cuántos niños, cuántos papás han peleado o de repente se han psicoseado, etc.? Allí estamos llamados ahora a la luz de la palabra de Dios, ¿no? A la luz de la palabra de Dios. Por eso el Papa San Pablo VI nos dice que la caridad social justamente nos hace amar el bien común, el bien de los demás. Y eso significa el prójimo. En el Evangelio del domingo pasado, ¿no?, le pregunta el fariseo, pero Señor, ¿quién es mi prójimo? Ah, Jesús le responde con la parábola del buen samaritano. Entonces, y él mismo se responde a su pregunta. Cuando Jesús le dice, ¿cuál de estos se portó como prójimo? Y el fariseo le dice, el que hizo la misericordia. Y justamente la caridad social es eso, ser misericordiosos como el Padre, ¿no? No podemos decir que, como dice el canto, con nosotros está y no lo conocemos, no. O yo bueno, voy a hacer los ritos y todo lo demás, pero yo me olvido de lo más importante, la caridad social, el bien común. ¿Cuántas personas
los informales. ¿Cuántas personas que trabajan ahí vendiendo en las veredas? No han podido. No han podido. Aquí mismo, en Oxapampa. Cuando yo estuve en Oxapampa, ¿cuántas personas venían a tocar la puerta? Padre, por favor, ¿nos puedes regalar víveres? Porque éramos, ¿cómo se llama? Comerciantes ambulantes, y ahora nos han quitado nuestro trabajo. Entonces, fácil era decir confinamiento, ¿no? Cuarentena, pero no hemos pensado en todos. Entonces, la caridad social nos hace pensar en eso. Eso se llama bien común, ¿sí? Cuando la caridad también se confronta con la estructura social, se transforma en política. O sea, caridad y sociedad tienen que andar agarrados de la mano. No puede haber peleas entre ellos, no puede haber. ¿Por qué? Porque el amor evangélico deja de tener, ¿no?, una incidencia privada para convertirse en un acontecimiento público, operante en los mecanismos sociales y económicos. Ahí está la razón. ¿Por qué la Iglesia alza su voz ante las injusticias que a veces nosotros mismos cometemos? No solamente en la sociedad política, en la sociedad laical, sino también dentro, y puede suceder, puede suceder dentro también de la jerarquía de la Iglesia. Lastimosamente, el mal se mete en todo. Por eso tenemos que saber bien claro quién es mi prójimo, ¿no? Y sentirse prójimo también. No es decir, bueno, yo ya sé quién es mi prójimo, pero yo también me tengo que sentir de manera personal. Tú, hermano catequista, tienes que sentirte prójimo también, necesitado. ¿Por qué? Porque todos estamos necesitados. ¿Y de qué estamos necesitados? De la gracia de Dios, es lo más importante. ¿Por qué vamos a la misa? Porque necesitamos de Dios, necesitamos alimentarnos de la Eucaristía, necesitamos del, ¿cómo se llama? Mamar, como se dice en el campo, mamar de la fuente, que es Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Por eso la caridad se le entiende como absoluta decisión en favor de la justicia, de la libertad y del paz. Sin la caridad no hay los otros valores que acabamos de mencionar. La caridad es importante. Recuerden siempre, si yo no tengo amor, nada soy. Puedo ser un buen predicador, puedo ser un buen docente, puedo ser bien esto, el otro, pero si no tengo amor, de nada sirve. Porque si no, sin el amor, me voy a volver un simple funcionario. Entonces, eso no se quiere. Cristianos así, mejor quédense en su casa. Cristianos quieren la iglesia, cristianos comprometidos, catequistas comprometidos, no esperando solamente que venga fin de año y, padre, dame el informe. Claro que tenemos que hacer el informe. Ahora yo, en mi parroquia en Quillazú, tengo que hacer el informe de mis catequistas, de 2 religiosas que tengo a mi cargo, que muy bien me están apoyando en la catequesis, pero no es hacer las cosas por el informe, ¿no? O porque yo dependo de ese informe para seguir trabajando. No. Si lo hacemos hay que hacerlo con amor, con cariño, etcétera, ¿no? La justicia es una exigencia también importante. La justicia, el amor y la justicia, ¿no? A veces comprendemos la justicia a nuestro modo. No es así. La justicia es equidad a cada uno de los lados, en este caso. Es como la balanza que hay que sopesar bien para que esté al mismo nivel. La justicia ha sido la virtud clave de la ética. Cuando hablamos en filosofía de la ética, en la teología se habla de la moral. Es en efecto condición necesaria para la vida moral. Si yo no aprendo a ser justo, yo no voy a ser caritativo, no voy a tener caridad, ¿no? Yo tengo que ser justo, en primer lugar, con Dios. Segundo lugar, conmigo mismo, ¿sí? Justo en mi horario, justo en mi trabajo, justo en mi catequesis, o lo que hagamos. Y también hay que ser justo con los demás. Porque recordemos, queridos catequistas, y les recuerdo, y siempre les voy a decir, somos la gran familia de Dios. Somos la comunidad de la iglesia, somos una familia, donde todos nos necesitamos unos a otros. Un obispo, que no voy a decir su nombre,
No, cada año siempre ponía un lema para su arquidiócesis. Un año me llamó la atención y me gustó. El lema de ese año era, me acuerdo, el 2016, caminando juntos mostramos la misericordia de Dios. Eso es la moral social, porque somos una comunidad de justos y pecadores, donde todos, entre todos, nos necesitamos. Lastimosamente, para el bien nos necesitamos uno del otro. Primero de Dios, luego de nosotros vive y entre nosotros. La moral cristiana social es inconformista, es crítica y es vigilante. Vamos con la primera. Es inconformista, con la sociedad consumista y alienante. Vivimos en nuestra sociedad crisis político, social, moral, incluso hasta religioso podría ser. Por eso la moral social es inconformista ante estas estructuras que cierran, que se cierran, que no se abren, que solamente es para un grupo selecto. Allí la moral social cristiana, en todo el sentido, ¿no? Y de la iglesia, tiene que luchar. Y eso es lo que nos ayuda, es lo que nos tiene que regir, ¿no? Pero a veces decimos, bueno, yo con tal que tenga una cama, con tal que yo tenga comida 3 veces al día, más lonchecitos entre esas 3 comidas, ¿no? Que tenga un buen trabajo, un sueldo, no me importa los demás. No es así. Tenemos que luchar contra eso. ¿Cómo? Buscar. Queridos hermanos, no es solamente hablar de esto, sino hay que luchar, hay que proponer también nosotros. A veces nos da miedo hablar. Entonces a veces los sacerdotes nos dan miedo, maquillamos las cosas. Pero bueno, ya, ¿qué vamos a hacer? Vivimos en un mundo así. Pero dentro de ese maquillaje también hay que ponerle un poquito también, ¿no? Cosa de realidad. La otra también que nos habla la moral social es crítica, ¿no? Denuncia, ¿no? Los falsos valores del tiempo presente y las estructuras del pecado. Volviendo al Evangelio del domingo, del buen samaritano. Le pregunta el fariseo, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Jesús le responde con otra pregunta. ¿Qué lees todos los días, todos los sábados en la sinagoga, en las escrituras? ¿Y cuál es la respuesta del hombre? Amarás a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Jesús le dice, haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. Pero esta persona, un poco desconforme con la respuesta de Jesús, porque seguramente no estaba seguramente a la altura de Jesús, del fariseo, del escriba, porque estudiaban también, le pregunta, ¿quién es mi prójimo entonces? El segundo mandamiento, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús cuenta la parábola del samaritano. Y en la parábola del samaritano vemos 2 actitudes. Una actitud negativa y otra positiva. La negativa, ¿cuál sería? Moralmente. Primero dice que pasa un sacerdote, se da media vuelta, le deja a ese samaritano que ha sido apaleado, casi muerto, ¿no? Pasa a un levita, igualito, hace lo mismo porque no quiere contaminarse. Uno porque no quiere contaminarse y el otro porque no quiere infringir la ley. A veces nosotros también hacemos lo mismo, chicos, por infringir la ley, por no infringir la ley, o de repente por llegar temprano a la misa, pues yo me olvido de la caridad. Primero está la caridad. Allí en la caridad puedes tú celebrar la Eucaristía, dando gracias. ¿Por qué? Que como dice la Madre Teresa de Calcuta, Jesús se esconde lastimosamente en su feo disfraz de pobre, de mendigo, del que sufre, del llagado, ¿no? Del oprimido. Esa es la doctrina, esa es la moral social, ¿no? Denuncia los falsos valores. Después, ¿cuál es la otra actitud positiva? Del samaritano, un hombre que quizás podía haber dicho, pues este es judío, ¿yo por qué tengo que ver? Que los mismos judíos lo hagan. ¿Pero qué hizo? Lo atendió, ¿no? Se hizo prójimo, lo llevó para que lo atiendan
Y vemos también la otra actitud del que trabajaba también en la taberna. También de manera solapada, indirectamente, hace también la caridad. Aunque le pagan, pero hace la caridad. ¿Por qué? Porque el samaritano le dice, mira, yo tengo que seguir el viaje. Mañana cuando vuelva, yo te pago todo lo que has gastado. Entonces, vemos también esa actitud incondicional, ¿no? Del dueño de la taberna o del hospedaje para poder atender. Y en pocas palabras, Jesús nos está diciendo que Él es el samaritano, el buen samaritano por excelencia. ¿Por qué? Porque Él nos salva, nos limpia, nos perdona, porque estábamos casi muertos por el pecado. Qué bonito, qué hermoso. Entender la moral social desde este punto, desde la caridad, ¿no? Y luego al final, la moral social es vigilante ante los acontecimientos y signos de los tiempos. ¿Qué estamos viviendo ahora? ¿Cuáles son los signos de los tiempos? Son los que ahora nos toca vivir, ¿no? La corrupción, la injusticia. ¿Cuántos justos tienen que pagar por injustos? ¿No? ¿Cuánta descortesía? ¿No? Hay una que como vemos en el dibujo, una mujer embarazada, a veces nos hacemos los dormidos, ¿no? Yo también, ¿cuántas veces lo habré hecho eso en Lima? Entonces, eso también tenemos que estar al pendiente. Las uniones antinaturales, el hambre, la guerra. Ahora, ¿quién habla de la guerra, ¿no? Entre Rusia y Ucrania? Nadie, ya pasó de moda. Entre nosotros mismos ya pasó de moda. ¿Y cómo están viviendo? Siguen sufriendo. ¿Bien? Nos damos cuenta que la moral social nos ayuda a ser vigilantes ante estos signos de los tiempos. ¿Sí? ¿No? Eso es lo que tenemos que hacer. O de repente, ser vigilantes con aquellos acontecimientos que en la teoría o entre comillas nos hablan de paz, de amor, pero en el fondo del problema en realidad es otra cosa. Es algo muy preocupante, queridos hermanos. Bueno, hasta aquí es un poquito de la introducción, ¿ya? Para que ustedes puedan seguir. Les vuelvo a decir, la moral social recién se ha separado de la doctrina social de la Iglesia y pues yo, como buen informante, tengo que buscar, perdón la redundancia, informes, documentos para esto, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a hablar sobre la moral social en la Biblia. Sería el primer tema, ¿sí? Sería el primer tema. Ya falta poquito, chicos, no se preocupen, ¿sí? El primer tema, la moral social dentro del contexto de las Sagradas Escrituras, ¿ya? Yo les he puesto allí 3 citas bíblicas, ¿no? Uno de la primera de San Juan, no amemos de palabra, ni de labios para afuera, sino con hechos y con verdad. San Pablo, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, mantengámonos firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Vuelvo a repetir, yugo de la esclavitud que nos habla San Pablo, aparte del pecado, también de la corrupción, que también es un pecado. Y toda escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra, segunda de Timoteo. Ahí vemos cómo en las Sagradas Escrituras, ¿no? De manera sosegada, nos está anunciando. ¿Anunciando qué? Que Jesús es el restaurador de la vida. Bueno, entonces un poquito de la introducción. Hay que entender siempre que la moral cristiana se fundamenta en el mensaje bíblico, ¿ya? Pero en la Biblia no se nos ofrece un tratado sistemático, como quisiéramos, de la moral social, ¿no? Tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento no es algo estructurado, sino que hay pasajes, hay momentos, hay circunstancias, ¿no? Pero sí contiene indicaciones y normas concretas,
¿no? Y también ocasionales, como el Evangelio del domingo, que tienden a orientar un modelo de convivencia humana de acuerdo con el plan salvífico de Dios que lo va revelando a los hombres. ¿Y quién revela el plan salvífico de Dios a los hombres? Es Jesús. Por eso él dice, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad, ¿no? Entonces, ese es muy importante. Si nosotros queremos actuar como buenos cristianos dentro de la sociedad, no debemos soltarnos de Jesús, que es la palabra viva, es la palabra eterna y encarnada, como decía San Luis Griñón de Montfort. ¿Cuáles son esos horizontes del reino de Dios, no? De donde aparece la moral social, ¿no? Primero, la moral es dinámica, porque impulsa la acción. Nos impulsa al compromiso, al desarrollo y para liberar a ese hombre, ¿no? Por eso en una del prefacio de la misa, Señor, para que liberes al hombre del pecado. Qué importante, qué hermoso pedir al Señor, ¿no? Señor, que como dice la plegaria 3 de niños, ¿no? Señor, nadie tendrá que llorar, nadie tendrá que sufrir. Qué hermoso. Eso es lo que se espera. Eso es lo que nos tiene que llevar la moral social. Y eso es lo que vamos a ver en los documentos. Mejor dicho, ustedes, queridos catequistas, van a ver el documento que ustedes elijan, van a encontrar eso, siempre. ¿Ya? Segundo, la moral positiva y creadora. Estimula fraternidad, estimula justicia, estimula solidaridad. En este tiempo de pandemia, pues la moral social nos ha impulsado. Ha sido positiva y creadora en muchos casos. Positiva, ¿por qué? Porque al abrirse los comedores parroquiales o los comedores populares o las ayudas y todo lo demás, pues hemos demostrado de manera positiva, coherente, nuestra fe. Lo que dice Santiago, muéstrame tu fe sin obra, que yo te muestro mi fe con obra. Creadora, ¿por qué? Porque, por ejemplo, esta pandemia nos ha ayudado a buscar nuevos métodos, nuevas formas, por ejemplo, en la enseñanza, aunque les ha costado a algunos de ustedes, ¿no? A los profesores les ha costado bastante, incluso para la catequesis también, incluso, también actualizarnos en ese sentido, ¿no? Creadora también porque se ha buscado nuevas formas de prevenir, de ayudar, de preservar la vida. Tantas actividades que hemos hecho, ¿se acuerdan? ¿No? Aquí en el vicariato, aquí en el decanato de Oxapampa, mi mundo entero, la comunidad, no la iglesia jerárquica, sino la comunidad cristiana católica, incluso hasta evangélicos, también hay que recalcar esto y resaltar positivamente. Hasta ellos también se han juntado con nosotros. ¿Para qué? Para preservar la vida. ¿Y cuál era en esos momentos críticos para preservar la vida? El bendito oxígeno. Las plantas de oxígeno, ¿ves? Eso nos ayuda también a la moral social, nos estimula solidaridad. También la moral como esperanza. ¿Por qué? Porque mira hacia el futuro para transformar. Pero también nos ayuda a mirar con cuidado el pasado para poder vivir bien el presente y para poder dar un buen futuro para los que vienen detrás de nosotros, ¿no? Bueno, queridos hermanos, queridas hermanas, muchas gracias por escucharme. Vuelvo a repetir, ya imagino que el padre Raúl ha subido ya las diapositivas y también el sílabus a la plataforma. Revísenlo, por favor. Yo así voy a estar publicando y pido disculpas una vez más por lo que ha pasado el día martes. Yo soy muy exigente en el horario, en las clases y todo lo demás. ¿No? Pero bueno, así es, el hombre propone y Dios dispone. Muchas gracias por su atención y ahí les dejo una frase también que puede ayudarnos en el curso de moral social, ¿no? Vivir días llenos, la vida es corta, de la beata Aguchita.
Yo soy muy devoto de Aguchita, ¿no? Será porque he participado en el proceso diocesano, recopilando los datos, los testimonios, para mandarlo a Roma para que empiece el proceso de beatificación y canonización. Vivir días llenos, la vida es corta, es así, ¿ya? Queridos catequistas, sean fieles, es lo único que yo les puedo decir, ¿sí? Muy bien, paz y bien, hasta el martes. Muchas gracias.